El dolor es una de las pocas certezas universales en la vida. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a él en diversas formas. Puede manifestarse como una pérdida emocional, un sufrimiento físico, la traición de un amigo o el fracaso en nuestros objetivos personales. Estas experiencias nos impactan profundamente, y a menudo nuestra primera reacción es evitar o negar el dolor. Sin embargo, la filosofía estoica, que tuvo su origen en la Grecia antigua y se desarrolló más tarde en Roma, ofrece una perspectiva radicalmente distinta. En lugar de huir del dolor, nos invita a aceptarlo, comprenderlo y utilizarlo como una herramienta para el crecimiento personal y la mejora del carácter. Para los estoicos, el dolor no es un obstáculo en la vida, sino una parte intrínseca de la experiencia humana. Ellos lo ven como una oportunidad para practicar la virtud y desarrollar una resiliencia inquebrantable frente a las adversidades. De acuerdo con esta visión, lo que realmente define el sufrimiento no es el dolor en sí mismo, sino la interpretación que hacemos de él y cómo permitimos que afecte nuestras emociones y decisiones. De hecho, uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no podemos controlar los eventos externos que nos suceden, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Por lo tanto, el dolor puede convertirse en un catalizador para una mayor autodisciplina y fortaleza mental. Cuando aceptamos esta visión estoica del dolor, nos damos cuenta de que el sufrimiento no es ampliamente algo que deba ser soportado, sino que puede ser aprovechado. El estoicismo nos enseña a ver las dificultades no como castigos o tragedias sin sentido, sino como lecciones que la vida nos presenta para fortalecer nuestro carácter. Esta transformación en la manera de ver el dolor es esencial para convertirlo en una fuente de aprendizaje y mejora continua. Es un proceso que requiere una profunda introspección y una disposición a enfrentar el sufrimiento con valor y humildad. En este vídeo, exploraremos cómo, desde la perspectiva estoica, el dolor puede ser un poderoso maestro que nos permite mejorar nuestras vidas. Analizaremos cómo los principios básicos del estoicismo, como la aceptación del destino, el desapego de los resultados y el ejercicio de la virtud, pueden guiarnos a través de los momentos más oscuros. Además, revisaremos ejemplos históricos y enseñanzas de los filósofos estoicos más influyentes, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, que nos muestran cómo aprovechar el dolor de una manera productiva y trascendente. El dolor como parte inevitable de la vida. El estoicismo reconoce que el dolor es una parte inevitable de la vida, y que intentar evitarlo completamente es una batalla perdida de antemano. Este enfoque está profundamente enraizado en la realidad de la existencia humana. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos una amplia gama de experiencias dolorosas, el fallecimiento de seres queridos, enfermedades, rupturas emocionales, dificultades económicas o incluso la angustia existencial que surge de cuestionar el propósito de nuestra vida. En este sentido, el estoicismo no pretende ofrecer un escape mágico del sufrimiento, sino más bien una forma de enfrentarlo con una actitud que nos permita salir fortalecidos. La premisa de que el dolor es inevitable es fundamental en el pensamiento estoico, pero más allá de simplemente aceptarlo, los estoicos enseñan que es posible cambiar nuestra relación con él. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y cómo cada dolor que experimentamos es solo una pequeña parte del todo. Para él, el dolor físico y emocional eran transitorios, y lo más importante no era eludirlos, sino cómo los gestionamos. Esta capacidad de ver el dolor como una parte natural de la existencia nos libera de la idea de que la vida debe ser perfecta o carente de dificultades para ser valiosa. Además, el estoicismo nos invita a reconocer que, a menudo, el dolor es el resultado de nuestras expectativas poco realistas. Cuando esperamos que las cosas siempre vayan bien, que las personas se comporten de acuerdo a nuestras expectativas o que la vida sea siempre justa, nos preparamos para el sufrimiento innecesario. En este sentido, el dolor se convierte en un maestro que nos ayuda a ajustar nuestras expectativas a la realidad. Este ajuste no significa conformarse con menos, sino aprender a ver la vida tal como es y no como quisiéramos que fuera. Al hacerlo, reducimos nuestro sufrimiento y encontramos una mayor paz interior. Por último, los estoicos ven el dolor como una oportunidad para el autoconocimiento. A través del sufrimiento, llegamos a entender más sobre quiénes somos realmente, cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, y qué es lo que realmente valoramos en la vida. En lugar de temer al dolor,
debemos verlo como una ocasión para profundizar en nuestra propia naturaleza y aprender a vivir con mayor sabiduría. Así, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado en nuestro camino hacia la automejora y la realización personal. Diferenciando lo que está bajo nuestro control. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la clara distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esta idea, articulada con claridad por Epicteto en su obra El Enquiridión, es fundamental para entender cómo enfrentar el dolor desde una perspectiva estoica. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar todo lo que nos sucede en la vida, las acciones de los demás, los eventos externos, las enfermedades, pero siempre podemos controlar nuestra reacción a esos eventos. Este principio nos brinda una poderosa herramienta para gestionar el dolor de una manera constructiva. Cuando enfrentamos una situación dolorosa, ya sea emocional o física, es crucial reconocer que muchas veces no tenemos el poder de cambiar las circunstancias externas. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro control es nuestra interpretación de esos eventos y cómo decidimos actuar frente a ellos. Esta capacidad de enfoque es lo que los estoicos llaman el arte de la distinción, un proceso mental mediante el cual separamos los factores que podemos influir de aquellos que están fuera de nuestras manos. Esta distinción nos libera del deseo inútil de controlar lo incontrolable y nos permite enfocar nuestras energías en aquello que realmente podemos cambiar. Por ejemplo, si una persona pierde su empleo, el dolor y la preocupación que esto provoca pueden ser inmensos. Pero desde la perspectiva estoica, lo importante no es tanto la pérdida en sí, sino cómo la persona elige reaccionar ante ella. Puede elegir quedarse paralizada por el miedo o puede centrarse en lo que está bajo su control, buscar nuevas oportunidades, mejorar sus habilidades o encontrar apoyo en su red de contactos. De esta manera, el dolor se convierte en un catalizador para la acción y el crecimiento en lugar de una fuente de parálisis. Si quieres ayudarnos a que podamos seguir creando contenido como este, y que así podamos llegar y ayudar a más personas compartiendo la filosofía estoica aplicada a la vida moderna, déjanos tu like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que quieras y creas que pueda ayudarle. Muchas gracias. Este principio de distinguir lo que está bajo nuestro control también nos ayuda a practicar la aceptación y el desapego. Al aceptar que no podemos controlar ciertas cosas, aprendemos a soltar la necesidad de que todo salga de acuerdo a nuestros deseos. Esto no significa resignarse pasivamente, sino reconocer que hay fuerzas en la vida que están fuera de nuestro alcance y que luchar contra ellas solo generará más sufrimiento. Al centrar nuestra atención en lo que sí podemos influir, nuestros pensamientos, actitudes y acciones, encontramos una mayor sensación de poder personal y serenidad, incluso en medio del dolor. La práctica de la virtud a través del sufrimiento. Para los estoicos, el verdadero propósito de la vida no es evitar el dolor, sino vivir de acuerdo con la virtud. Las virtudes cardinales del estoicismo, sabiduría, justicia, coraje y moderación, son los pilares que guían todas las decisiones y acciones de una persona que sigue esta filosofía. El dolor, desde esta perspectiva, es una oportunidad para practicar estas virtudes de una manera más profunda y significativa. De hecho, los momentos de mayor sufrimiento son los que nos brindan las mejores oportunidades para poner a prueba nuestro carácter y demostrar nuestra fortaleza interior. El coraje, una de las virtudes más valoradas por los estoicos, se manifiesta de manera especialmente clara cuando enfrentamos el dolor. Ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Enfrentar el dolor con coraje implica aceptar la realidad tal como es, sin intentar evitar o negar el sufrimiento, pero también sin permitir que nos paralice. Marco Aurelio escribió que el verdadero coraje consiste en no huir de la adversidad, sino en encararla con dignidad y compostura. Así, el dolor se convierte en una prueba de nuestra capacidad para mantener la calma y la fortaleza, incluso en las circunstancias más difíciles. La sabiduría es otra virtud esencial que podemos cultivar a través del sufrimiento. El dolor nos obliga a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Nos enseña a desapegarnos de las trivialidades y a centrarnos en lo que realmente importa. Los estoicos creían que el sufrimiento era una oportunidad para adquirir una comprensión más profunda de la vida y para tomar decisiones más sabias en el futuro. Por ejemplo, una enfermedad grave puede enseñarnos a valorar nuestra salud y a cuidar mejor de nuestro cuerpo. Del mismo modo,
una pérdida emocional puede llevarnos a reflexionar sobre la importancia de las relaciones auténticas y significativas. La justicia, en el contexto del dolor, se refiere a cómo tratamos a los demás en tiempos de sufrimiento. A menudo, cuando estamos experimentando dolor, podemos volvernos egoístas o insensibles al sufrimiento de los demás. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que debemos practicar la justicia incluso en los momentos más difíciles, manteniendo nuestra capacidad para actuar con equidad y compasión hacia los demás. El dolor nos brinda una oportunidad para desarrollar una mayor empatía y para recordar que, aunque nuestras propias dificultades pueden ser abrumadoras, no somos los únicos que estamos sufriendo. Finalmente, la moderación es la virtud que nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestra respuesta al dolor. Es fácil caer en la desesperación o en la negación cuando enfrentamos el sufrimiento, pero los estoicos nos invitan a encontrar un punto medio. La moderación nos permite experimentar el dolor sin ser consumidos por él, manteniendo una actitud equilibrada y racional. Al cultivar esta virtud, nos volvemos más resilientes y capaces de enfrentar el dolor con una mente clara y un corazón firme. La aceptación del destino, amor fati. Una de las ideas más profundas del estoicismo es el concepto de amor fati, o amor al destino. Este principio nos enseña no solo a aceptar nuestro destino, sino a amarlo, independientemente de cuán difícil o doloroso pueda ser. En lugar de resistirnos a lo que la vida nos presenta, los estoicos nos animan a abrazar cada experiencia, tanto las buenas como las malas, como parte de un todo mayor que contribuye a nuestro crecimiento personal y espiritual. Esta aceptación radical del destino es un componente clave para aprovechar el dolor de manera productiva. El amor fati no es una resignación pasiva o fatalista. No significa que debemos ampliamente rendirnos ante las circunstancias difíciles o dejar de intentar mejorar nuestra vida. Más bien, implica un reconocimiento profundo de que todo lo que nos sucede, incluso el dolor más intenso, tiene un propósito dentro del orden cósmico. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba a menudo sobre cómo el universo funciona de manera perfecta, y cómo cada evento que ocurre, incluso aquellos que nos causan sufrimiento, forman parte de un plan más grande que no siempre podemos comprender. Aceptar el dolor como parte de nuestro destino no significa que debemos disfrutar del sufrimiento en sí mismo, sino que debemos encontrarle sentido. Al adoptar esta mentalidad, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos guía en nuestro camino hacia la sabiduría y la virtud. El amor fati nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo o una desgracia, sino como una oportunidad para fortalecernos, aprender y desarrollar una mayor resiliencia emocional. Es una actitud de profundo respeto y gratitud hacia la vida tal como es, en lugar de como quisiéramos que fuera. El desafío de practicar el amor fati radica en nuestra tendencia natural a resistirnos al dolor y a desear que las cosas sean diferentes. Cuando nos enfrentamos a una pérdida o una tragedia, es común que nuestra primera reacción sea preguntarnos, ¿por qué a mí? O, ¿cómo podría haber evitado esto? Sin embargo, el estoicismo nos invita a dejar de lado estas preguntas y a aceptar lo que ha sucedido sin resistencia. En lugar de luchar contra el destino, debemos alinearnos con él y encontrar la paz en la aceptación. Esta aceptación no es una señal de debilidad, sino de fortaleza interior. Finalmente, al practicar el amor fati, nos liberamos del resentimiento y la amargura que a menudo acompañan al dolor. Cuando dejamos de ver el sufrimiento como una injusticia o una desgracia personal, abrimos la puerta a una mayor serenidad y paz interior. El amor fati nos enseña que, independientemente de lo que nos depare el destino, podemos encontrar la belleza y el valor en cada experiencia, incluso en las más dolorosas. Al hacerlo, transformamos el dolor en una fuente de crecimiento y transformación personal. El uso del dolor como una herramienta de transformación personal. El dolor, aunque a menudo visto como una experiencia negativa, puede ser una poderosa herramienta de transformación personal. Desde una perspectiva estoica, cada momento de sufrimiento es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre la vida en general. El dolor nos revela nuestras debilidades, nuestros miedos más profundos y nuestras inseguridades, pero también nos brinda la oportunidad de superar esos obstáculos y de emerger más fuertes y sabios. En lugar de ver el dolor como un enemigo, debemos aprender a utilizarlo como un catalizador para el cambio positivo. Una de las formas en que el dolor puede transformarnos es enseñándonos a ser más resilientes. La resiliencia, en términos estoicos,
no es ampliamente la capacidad de soportar el sufrimiento, sino la capacidad de crecer a partir de él. A través del dolor, aprendemos a adaptarnos a las circunstancias cambiantes, a encontrar soluciones creativas a nuestros problemas y a mantenernos firmes frente a la adversidad. Cada vez que superamos una experiencia dolorosa, nos volvemos más capaces de enfrentar los desafíos futuros con mayor confianza y ecuanimidad. El dolor también nos enseña la importancia de la compasión. Al experimentar sufrimiento, nos volvemos más conscientes del dolor de los demás. Esta comprensión nos permite desarrollar una mayor empatía y compasión por los demás, lo que enriquece nuestras relaciones y nos convierte en personas más comprensivas y generosas. El sufrimiento, en este sentido, puede ser un puente hacia una mayor conexión con los demás, ya que nos ayuda a ver más allá de nuestras propias preocupaciones y a reconocer la humanidad compartida en aquellos que también están luchando. Finalmente, el dolor nos obliga a reevaluar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que realmente importa. A menudo, es a través del sufrimiento que llegamos a cuestionar nuestras metas y valores, y a darnos cuenta de que muchas de las cosas que perseguimos en la vida, el éxito material, el reconocimiento social, el placer efímero, no son tan importantes como pensábamos. El dolor nos enseña a centrarnos en lo que es verdaderamente valioso, la virtud, las relaciones auténticas y el crecimiento personal. Al utilizar el dolor como una herramienta de transformación, podemos dejar atrás las ilusiones y superficialidades que nos distraen y enfocarnos en lo que realmente nos enriquece. El desapego, una clave para enfrentar el dolor. El desapego es uno de los principios más importantes del estoicismo y una clave fundamental para enfrentar el dolor de manera efectiva. Los estoicos enseñan que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestro apego a cosas que están fuera de nuestro control, nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestra salud, e incluso nuestras expectativas de cómo deberían ser las cosas. Cuando nos aferramos a estas cosas, nos hacemos vulnerables al dolor, ya que inevitablemente todas ellas están sujetas a cambios, pérdidas y decepciones. Practicar el desapego no significa que debamos abandonar todas las cosas que nos importan o vivir de manera indiferente. Más bien, significa que debemos aprender a disfrutar de las cosas buenas de la vida sin depender de ellas para nuestra felicidad. El desapego nos enseña a no identificar nuestra valía personal con el éxito externo, las opiniones de los demás o las circunstancias cambiantes de la vida. Al desarrollar esta mentalidad, nos volvemos menos susceptibles al sufrimiento, ya que dejamos de ver el dolor como una amenaza a nuestra identidad o bienestar. El desapego también nos ayuda a enfrentar el dolor con mayor ecuanimidad. Cuando no estamos excesivamente apegados a los resultados o a las expectativas, podemos aceptar el dolor cuando surge sin caer en la desesperación o la negación. En lugar de resistirnos al sufrimiento o intentar evitarlo a toda costa, el desapego nos permite experimentar el dolor de manera más objetiva y con una mente clara. Esta claridad nos permite tomar decisiones más sabias y equilibradas, incluso en los momentos más difíciles. Además, el desapego nos permite mantener una actitud de gratitud hacia la vida, incluso en medio del dolor. Al no aferrarnos a lo que tenemos, podemos apreciar lo que la vida nos ofrece en el momento presente, sabiendo que nada es permanente. Este enfoque nos libera del miedo a la pérdida y nos permite vivir de manera más plena y consciente. Al practicar el desapego, transformamos nuestra relación con el dolor, dejándolo de ver como una amenaza constante y aceptándolo como una parte natural de la vida que nos ofrece valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento. Ejemplos históricos de aprovechamiento del dolor. A lo largo de la historia, muchos individuos han utilizado el dolor como una herramienta para su transformación personal y para el bien de la humanidad. Entre ellos, destacan los filósofos estoicos, cuyas enseñanzas y vidas son un testimonio de cómo el sufrimiento puede ser aprovechado para el crecimiento y la superación. Uno de los ejemplos más conocidos es el del emperador Marco Aurelio, cuya vida estuvo marcada por grandes dificultades personales y políticas, pero que, a pesar de ello, escribió una de las obras más influyentes del estoicismo, Meditaciones. Marco Aurelio enfrentó múltiples desafíos, incluyendo la pérdida de varios de sus hijos, conflictos militares constantes y una plaga devastadora que asoló su imperio. A pesar de estas dificultades, no permitió que el dolor lo consumiera ni que afectara su capacidad para gobernar con sabiduría y justicia. En sus meditaciones, reflexionaba sobre cómo cada evento doloroso era una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer su carácter. Para Marco Aurelio,
el dolor no era algo que debiera evitarse o temerse, sino una parte esencial de la vida que ofrecía lecciones valiosas sobre cómo vivir con dignidad y coraje. Otro ejemplo notable es el de Epicteto, quien nació esclavo y sufrió una discapacidad física que lo acompañó toda su vida. Sin embargo, Epicteto no permitió que estas circunstancias limitaran su desarrollo personal ni su búsqueda de la sabiduría. En lugar de lamentarse por su situación, utilizó su dolor como una herramienta para enseñar a otros sobre la importancia de la autodisciplina, el control de las emociones y la aceptación del destino. Sus enseñanzas influyeron profundamente en muchos de sus contemporáneos y continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan enfrentar el dolor con una actitud estoica. Séneca, otro filósofo estoico, también es un ejemplo de cómo aprovechar el dolor. Aunque disfrutó de grandes privilegios como consejero del emperador Nerón, su vida estuvo llena de desafíos, incluyendo el exilio, la pérdida de seres queridos y la amenaza constante de la muerte. En sus escritos, Séneca reflexionaba sobre cómo el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y sobre la importancia de enfrentarlo con serenidad y valentía. Para él, el dolor era una oportunidad para demostrar fortaleza interior y para vivir de acuerdo con los principios estoicos, independientemente de las circunstancias externas. Estos ejemplos históricos muestran cómo los grandes pensadores estoicos no solo hablaban del dolor desde una perspectiva teórica, sino que también lo vivieron en carne propia y lo utilizaron para fortalecer su carácter y guiar a otros hacia una vida más sabia y virtuosa. Sus enseñanzas y vidas nos recuerdan que el dolor no tiene por qué ser un impedimento para nuestro desarrollo personal, sino una oportunidad para crecer y mejorar como seres humanos. Conclusión: el dolor como oportunidad de crecimiento. El dolor, aunque inevitable, no tiene por qué ser una fuente de sufrimiento inútil. Desde una perspectiva estoica, el dolor es una oportunidad para ejercitar nuestras virtudes, para aprender a aceptar lo que no podemos controlar y para crecer como seres humanos. Al enfrentar el dolor con una actitud estoica, podemos encontrar sentido en el sufrimiento, transformarlo en una herramienta para la sabiduría y, en última instancia, utilizarlo para vivir una vida más plena y significativa. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos evitar el dolor, sí podemos decidir cómo respondemos a él. Podemos permitir que el sufrimiento nos derrote, o podemos aprovecharlo para fortalecernos y ser más resilientes. Al aceptar el dolor como una parte inevitable de la vida y al utilizarlo como una oportunidad para practicar la virtud, podemos transformar incluso nuestras experiencias más difíciles en fuentes de crecimiento y sabiduría. Además, al aprender a desapegarnos de nuestras expectativas y a aceptar el destino tal como es, liberamos nuestra mente de la constante preocupación por lo que podría haber sido. Esto nos permite enfrentar el dolor con mayor serenidad y claridad, y nos ayuda a encontrar paz en medio de las dificultades. El dolor, entonces, se convierte en un catalizador para la transformación personal, ayudándonos a vivir con mayor sabiduría, compasión y fortaleza. En última instancia, la perspectiva estoica sobre el dolor nos ofrece una forma de vivir más consciente y plena, donde incluso las experiencias más difíciles pueden ser aprovechadas para nuestro crecimiento. Al aprender a ver el sufrimiento no como un castigo o una tragedia, sino como una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter, podemos enfrentar cualquier adversidad con una mente más clara y un corazón más fuerte. El dolor, entonces, deja de ser algo que temer y se convierte en una fuente de fortaleza y sabiduría.